Bienvenidos a un video más, yo soy Septus y hoy vamos a ver datos sorprendentes y curiosos que los dejarán boquiabiertos. Voy a usar mi voz normal para este video, así que si a ustedes les gusta que use mi voz normal, déjenlo en los comentarios. Y si no, pues también, así voy a ver qué tipo de voz usar más, la anterior o esta que es mi voz al natural. Así que sin más, comencemos. El primer dato curioso se trata de los Michis. Ellos tienen una ventaja secreta en el rostro. Esta ventaja les permite ser 10 veces más expresivos que nosotros los humanos, y eso ya es mucho porque somos muy expresivos, pero los gatos son aún más expresivos. Esto es debido a que ellos tienen como 500 músculos faciales, mientras que nosotros solo tenemos como 50. Esto les permite a ellos ser muy expresivos, de demostrar una sonrisa leve cuando están feroces, cuando están enojados, cuando están estresados, y así muchas otras. Perdón si toqué el micrófono, si se escuchó ahí, no sé si va a escuchar, pero bueno, les decía que esto entonces les permite a ellos ser muy expresivos. Además les sirve para cazar, ya que con tantos músculos a disposición de ellos permiten apuntar sus ojos. Estoy golpeando mucho el micrófono, pero bueno, voy a dejar esto así porque dije que iba a ser al natural, así como ustedes me entienden. Bueno, entonces les decía que esto ellos pueden cazar, pueden ser muy precisos al cazar, ya que pueden apuntar y controlar sus ojos y bigotes muy finamente. Ahora ya saben que los Michis tienen otra ventaja sobre nosotros, que es que son más expresivos que nosotros. El siguiente dato curioso se trata de que los seres humanos tenemos más de 60.000 pensamientos al día. ¡Ay, güey, mi mente! Varios estudios han revelado esto, que tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos al día. Esta es una cantidad asombrosa de pensamientos, pero buscando a qué se debe o por qué tenemos tantos pensamientos, encontré algunas respuestas a esta incógnita. Una de las razones que habla o que es un poco más lógica es porque nuestro cerebro es una máquina de procesamiento de información de alto rendimiento, es decir, tenemos una super PC sin RGB en nuestra cabeza. Y esto le permite ser capaz de manejar una gran cantidad de datos a una velocidad asombrosa, por lo que hace que creemos pensamientos de una manera muy rápida, y esto también se debe a que vamos pensando, creando y mejorando. Naturalmente, como seres humanos somos muy observadores, y decía que sociales, pero no creo, porque muchos somos antisociales. Bueno, y la otra razón por la que tenemos tantos pensamientos es porque estamos constantemente procesando emociones, y esto contribuye a que la cantidad de datos que pasen por nuestra mente sea enorme. Y lo que también influye, perdón, es que me estoy enredando mucho, pero espero que me estén entendiendo. Si no me entienden, también escriben en los comentarios. En resumen, es que la otra de las razones por las que tenemos tantos pensamientos es porque procesamos muchos datos y emociones de otras personas, que contribuyen a la cantidad de pensamientos que tenemos cada día. Ok, para el siguiente dato curioso es uno de mis favoritos. ¿Sabían que en el universo existe el monstruoso rey del cosmos? Es una estrella gigante roja llamada Uy-Scuti o algo así. Vamos a poner que lo diga el traductor de Google. Uy-Scuti. Entonces, Uy-Scuti es una estrella gigante roja ubicada en la constelación de Scutum, algo así. Otra vez que me ayude el traductor de Google, por favor. Ok, según el traductor de Google, tiene que decirse Scutum o algo así. El rollo aquí, es que esta estrella gigante roja se encuentra a unos 9.500 años luz de la Tierra, y es considerada una de las estrellas más grandes y luminosas que se conocen hasta el momento. Es decir, que actualmente es como el monstruoso rey del cosmos, es la reina de todos, o el rey de todos, no sé cómo sería, porque es la única que se conoce hasta la fecha. Otro dato curioso de esta estrella, que aunque es enorme y luminosa, también es extremadamente fría. Es una temperatura como un poco más cálida que la Tierra, es decir, no es excesivamente caliente como el Sol, sino que es un poquito más cálida que nuestra Tierra. Y para que se den una idea del tamaño de esa estrella, dentro de ella caberían aproximadamente 20 soles. Imagínense 20 soles de nuestro sistema solar dentro de esa estrella, es enorme. Y otro dato extra sobre esta estrella es que está llegando al final de su vida, pero no se irá sin antes hacer una gran explosión. Esto es típico de estrellas que están muriendo que cumplen con estas características, así que antes de morirse va a explotar. Ahora vamos a hablar del idioma más corto del mundo. Hay un idioma que es el más corto del mundo, que es el idioma llamado Rotocas, o algo, bueno, en español se dice Rotocas. Este es un idioma polinesio que se habla en una isla llamada Bougainville, al noreste de Australia, y es hablado por unas 4.000 personas. Es un idioma de solo 400 palabras en su vocabulario, y que solo lo hablan 4.000 personas. La razón, o una de las razones principales de por qué este idioma es tan corto, es porque su gramática es muy simple.
Por ejemplo, no tiene conjugaciones verbales ni género gramatical, lo que significa que no hay que preocuparse por el género de los sustantivos, ni por el tiempo ni por los tiempos verbales, y también carece de una forma verbal compleja, es decir, es muy simple, como les decía, es un idioma muy simple. Pero aunque es un idioma muy corto, es un idioma muy expresivo y tiene una gran riqueza cultural. Mi pla mi pla bringi mol kakaruki goloples, mi pla lari mol Luigi grow. Ahora vamos a hablar del sonido más fuerte en el mundo animal, es el grito del delfín Mulan. Este delfín emite un sonido con una intensidad de 230 decibeles, lo que se convierte en el sonido más fuerte producido por cualquier animal en la tierra. Y este delfín utiliza el sonido para comunicarse con otros delfines mulanes y para defenderse de sus depredadores. Otros animales que también producen sonidos muy fuertes es es el elefante, que puede emitir... se me están saliendo los gallos y a todo. Es el elefante que puede emitir un grito con una intensidad de 150 decibeles. El gorila también es otro que está incluido en este top de animales que producen sonidos muy fuertes. Y con el siguiente dato me identifico. La mala memoria de los pandas. Vamos a hablar de la mala o lo curioso de la mala memoria de los pandas. Los pandas tienen una muy mala memoria, pero o sea, tan mala que a menudo olvidan dónde han enterrado sus reservas de comida. Imagínense llegar a ese extremo de enterrar su comida y olvidarse dónde está. Aunque pues, nosotros también somos muy olvidadizos. Vamos a la cocina y luego nos recordamos a qué fuimos. Esto en los elefantes, no nosotros, es debido a la falta de nutrientes en su dieta. Bueno, aunque también nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando vamos a la cocina y no recordamos a qué fuimos, falta de nutrientes. Y hay otras posibles explicación del por qué los pandas tienen una mala memoria. Esta otra explicación dice que los pandas no tienen una necesidad evolutiva de tener una memoria a largo plazo, ya que viven en un entorno con suministro constante de alimentos, y a diferencia de otros animales que tienen que buscar y almacenar sus alimentos para sobrevivir durante periodos de escasez, los pandas no. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y como les digo, dejen su like. Si son nuevos, suscríbanse. Síganme en mis redes sociales y siempre estoy contestando comentarios aquí y allá en mis redes sociales. Así que ahí voy a estar pendiente de ustedes y hasta la próxima. Espero que les haya gustado este formato.